Muy bien, mis queridos alumnos, vamos a comenzar la clase del día de hoy. El día de hoy, lunes 23 de noviembre del año 2020, iniciaremos la clase de literatura recordando de lo que hemos desarrollado la semana pasada. A ver, ¿qué hemos desarrollado en la clase pasada? Un poco para ir teniendo, para concadenar los temas secuenciales y no se puedan ustedes perder en el mundo de la literatura. ¿Qué hemos desarrollado la clase pasada? ¿Alguien me puede decir? El romanticismo. Muy bien. ¿Representado en quién? Muy bien, García Caracamo. ¿Representado en quién? Wow, Adolfo Becker. Gustavo Adolfo Becker. Gustavo Adolfo Becker. Acá hay dos alumnos nada más que hablan. Eso significa que pareciera que no estuvieran ahí detrás de ese nombre y apellido, ¿eh? Y apagados sus cámaras, ¿no? Bueno, yo todavía estoy acá, pero bueno. Sí, pues casi toda esta rutina ha sido todo el año. Bueno, ha sido Gustavo Adolfo Becker. Gustavo Adolfo Becker, como ustedes saben, es representante del romanticismo. El romanticismo que se establece en España. El romanticismo en realidad como movimiento literario, ¿dónde nació? ¿Dónde nació el romanticismo como movimiento literario o artístico? En Roma. No, En Alemania. en Alemania, quiere Alemania. ser en Alemania. Ay, siempre me Muy, olvido eso. muy bien, Jeremy Palomino. En Alemania. Y llega con cierto retraso a España. Y allí es donde sobresale el gran Gustavo Adolfo Becker. Quizá el más insigne representante, mis queridos alumnos, de esto es lo que se llama, el romanticismo a nivel mundial. Y todo gracias a qué obra. ¿Cuál es su obra fundamental que hemos estudiado? Alumnos, ¿cuál es? Dijo, profe. ¿Cuál es su obra fundamental del gran Gustavo Adolfo Becker? Con lo que, de alguna manera, nos representa. A ver, ¿cuál es? Eso significa que no han hecho ni siquiera la tarea. Rimas, muy bien, Selene. Rimas y leyendas, rimas y leyendas. Esa es su máxima obra, su poesía de Gustavo Adolfo Becker. Muy bien, rimas y leyendas. Bien, vamos a seguir todavía, vamos a desarrollar, vamos muy bien desde mi celda, Rapray, pero fundamentalmente el que lo ha identificado al gran Gustavo Adolfo Becker es rimas y leyendas. Bien, alumnos, mire, ahora vamos a trasladarnos a una generación especial en España. A este grupo de autores se les conoce como la generación del 98. La generación del 98. Permítanme compartir una diapositiva que he elaborado para trabajar con ustedes. Ahí está. La generación del 98 y a quien vamos a estudiar el día de hoy, quizá el máximo representante de esta generación. Hubieron muchos, pero fundamentalmente vamos a estudiar a Miguel de Unamuno y la novela Niebla, generación del 98. ¿Por qué se le llamaría generación del 98? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué se le llamará o se le habría llamado o ellos solían llamarse generación del 98? ¿Alguien tiene una idea? Por los años. Los años, por el año, muy bien, por el año, podríamos decir, muy bien. Entonces, ¿de qué año más o menos estaríamos hablando? A ver qué dice el chat.
1998. Ajá. Un siglo antes. Un siglo antes. Si es un siglo antes de 1998. ¿Qué año estaríamos hablando? 1898. 1800, muy bien, Selene. 1898. En el año de 1898 sucedió algo en España. Se estaba conmemorando una fecha importantísima de Luis de Góngora. ¿Quién fue Luis de Góngora? Quizá uno de los mayores poetas hasta ese entonces que ha tenido España. Pero un poeta diferente, no como Gustavo Adolfo Bécquer, que es netamente romántico, sino a Luis de Góngora una poesía estilizada, ¿no? Un poeta que ha inventado, que ha creado muchas cosas para lo que es la poesía. Por ejemplo, los sonetos. Los sonetos es la creación, el invento de este gran escritor Luis de Góngora. Entonces, en esa fecha, ahora sí entramos a hablar un poco de lo que significa esta generación del 98. A finales del siglo XIX, estamos hablando 1898, España vive una crisis general. Ojo, ¿por qué España viviría una crisis general? Ajá, Cielo nos dice, sufrieron una derrota militar. También eso, pero claro, pero fundamentalmente España vive una crisis. Si hace unas clases anteriores, mis queridos alumnos, hablábamos del siglo de oro de la literatura española, ¿no? ¿Gracias a qué? ¿Por qué? ¿Por qué decíamos que era el siglo de oro de la... muy bien, Selene. ¿Por qué diríamos que España era muy rico y por ende en lo que es la literatura, en lo que son las artes, se desarrolló a plenitud? Quizá fue lo mejor del mundo que tuvo en el siglo de oro de la literatura española. ¿Por qué creen? A ver, yo hablé y expliqué eso. ¿Por qué creen? Pero si activaran su micrófono sería mejor, chicos, para estar leyendo el chat. Fue su mejor año. ¿Perdón? Perdón, no lo he escuchado bien. ¿Por qué creen que España se decía que había desarrollado lo máximo, un esplendor fabuloso a nivel del mundo, en lo que son los conocimientos, las artes, la ciencia y todo eso? Siglo de oro de España, claro, todo esto, Miguel de Cervantes Saavedra, el Quijote, hablamos de Luis de Góngora, hablamos de Francisco de Quevedo, hablamos de Fray Luis de León, hablamos de muchísimos en el teatro, en la poesía, en la narrativa, en la pintura, en la ciencia. O sea, España era potencia. ¿Por qué? Y a eso se le llama el siglo de oro en España. ¿Saben por qué, chicos? Porque España era rico económicamente, porque vivía de las colonias, y una de ellas pues era todo lo que era América, el Perú. Toda la riqueza trasladaban a España, traducido pues en oro, en plata, los impuestos que se pedía. Entonces España vive una bonanza económica. Y por eso que España desarrolla todo esto de la ciencia. Pero a partir ya de 1810, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en América? Específicamente en las colonias de España. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede?
¿Alguien me puede decir? Una guerra. Guerra, ya, a ver, ajá, a ver, Coribomán nos dice, si lo dio España, Miguel son ya, bueno, la independencia, muy bien, Rubí Arlequé. Los pueblos de América, todo de lo que antes había sido conquistado por España y lo habían convertido en colonia, comienzan a independizarse, a querer independizarse. Acuérdate, por ejemplo, eso es en Francia, no, estamos hablando de América. Entonces, qué había pasado? Que el Perú, ¿cuándo se independiza? Específicamente en 1824, ¿verdad? Entonces, a partir de 1824, el Perú ya no es más colonia de España. Por ende, ya no habrá más riquezas que se tiene que llevar. Ya no más los impuestos que se tienen que llevar a España. Entonces, España así va perdiendo a sus colonias por las independencias. No era 1821, claro, Selene, muy bien. Sí, Selene. A partir, no. A ver, te explico un poco por qué 1821 y por qué 1824. Muy bien, Selene, que ellas tocó ese punto. Porque a veces en los exámenes de admisión son bien minuciosos y las preguntas te la dan así, ¿no? Entonces, el Perú verdaderamente a partir de qué año es libre. Te dan ahí las fechas, 1821, 1820, 1822 y 1824. A ver, te explico un poco y rápido para que se pueda entender esto. San Martín llega primero a través de la corriente libertadora del sur. O sea, San Martín primero independiza Argentina, su propio país, después ingresa por Chile, estamos hablando del sur, ingresa a Chile y a Chile también lo independiza en esta famosa batalla de Chacabuco. Allí independiza a Chile. Y llega al Perú a través por el sur y llega a Paracas, ¿no? Al sur de Lima, aquí en Paracas. Y allí todas las huestes libertadoras del sur de San Martín llegan y se establece. Perfecto. Estamos hablando en 1820. Y se van dando ciertas confrontaciones y San Martín no. ¿Por qué no? ¿Por qué no habría llegado al Callao? ¿Por qué llega a Paracas? Si Callao es un puerto. Porque Lima, y específicamente el Callao, estaba todavía bajo el poder de los realistas de España. Entonces, lo que hace San Martín es recorre por las costas y nuevamente aparece en Chancay, en Huaura. Y en Huaura, en el pueblito de Huaura, que ahora está como un museo, en uno de los balcones, en una casa, en una casona, sube San Martín y allí hace la primera proclamación. Escuchen bien, chicos. Una cosa es proclamación, proclama, o sea, dice nada más, proclama. Y eso sucede específicamente en abril de 1821. Entonces proclama San Martín la independencia. Dicen que no, ya España hasta aquí ha sido y ya seremos libres. Seremos libres. Está hablando en futuro. Por eso nosotros estamos aquí. Entonces, ¿qué hacen la tropa realista española? Se acantona en la sierra. Se va a la sierra. Deja Lima. Entonces sus espías de San Martín le dicen: mi general, Lima está libre, puede usted ingresar. Y es así como San Martín ingresa el 28 de julio de 1821. Llega a la Plaza de Armas de Lima y allí proclama la independencia. Proclama. España, sus ejércitos, todavía seguían en el Perú. O sea, si bien es cierto, es una algarabía, es ya una esperanza, ya
el Libertador ha venido, nos va a salvar. Ya de alguna manera en ese sector se vivía, pero económica, políticamente, todavía no éramos libres. Y ante eso, San Martín sufre una penosa enfermedad. Ese traslado que hace de Argentina para que llegue al Perú es, claro, la proclamación era válido, constitucionalmente perfecto, sí, sí, pero como le vuelvo a repetir, todavía no éramos libres, todavía. Pero ya se vive ya la fiebre, es como por decir, a ver, sí, pues, miren, chicos, de aquí a un tiempo ya van a ser universitarios, ¿verdad? Pero todavía no lo son. No lo son, porque todavía tienen que cumplir que termine el año, tienen que terminar su quinto de secundaria, etc. Entonces, pero ya habían esas esperanzas. Entonces, ese cruce de la cordillera de los Andes, mis queridos alumnos, San Martín se enferma, le da una enfermedad llamada la gota. La gota es por el consumo excesivo de carne roja que comienza a dañar el sistema sanguíneo de las piernas. Ya hay un dolor fuertísimo. Entonces, cuando ya estaba en Lima, tenía esos dolores. Pero por el lado del norte, escúchame, se escuchaba también a otro libertador, no te olvides de eso, al gran Simón Bolívar. Simón Bolívar es de Venezuela, él es venezolano, como a ustedes les gusta decir es chamo, o era chamo. Entonces él comienza su aventura también con todo su ejército y primero independiza a la Gran Colombia. Antes todavía no existía Ecuador. A la Gran Colombia lo independiza. Allí deja a un encargado para que siga su recorrido y va hacia Guayaquil. Guayaquil también era una especie de un centro muy importante en América. Y a Guayaquil lo independiza también. Y tendría que ir hacia el sur, más al sur, que es la del Perú. Y allí arregla una entrevista con el general San Martín. ¿Y dónde se reúnen? Se conocen por primera vez estos dos libertadores en Guayaquil, que es actualmente Ecuador. Allí se reúnen. Y cuando ya San Martín era consciente de lo que le pasaba a él, porque ya su enfermedad estaba muy avanzado, él tenía 48 años, Bolívar en ese entonces tenía 44 años, se reúnen. Y eso nota Bolívar, que padecía de una enfermedad. Entonces San Martín le dice, ahora usted continúe la obra, yo me voy a alejar. Y San Martín a partir de ese momento desaparece de la historia del Perú, ¿verdad? Y se va a sus cuarteles de invierno, se va específicamente a Argentina y de luego se va a Francia, en donde muere. Entonces, ahora, ¿quién continúa? Quien va a continuar es el gran Simón Bolívar. Y entonces, primero hay una batalla. Mira las fechas, escucha las fechas. ¿Eh? Es el 6 de agosto de 1824, la batalla de Junín. 1824, o sea, con el ejército español. 21, 22, 23, 24, estamos viendo cuántos años, casi 3 años. Y definitivamente cuando se sella la independencia del Perú, se sella con la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, donde por fin España con el virrey La Serna, el último virrey, capitula. ¿Qué cosa es capitular? Firma y dice, señores, yo de acá me tengo que ir, ya no más. A partir de ese momento, ahora sí éramos ya independientes. Independientes, a partir de 1824. Ya nosotros, por eso que el primer presidente constitucional, digamos así,
es el mismo Simón Bolívar, que no dura mucho, ¿no? Porque las guerrillas, los conflictos de los caudillos militares, hay una revuelta y hace que Bolívar regrese nuevamente a Guayaquil y a Colombia, ¿no? En donde ahí se instala y sigue gobernando. Entonces ya el Perú comienza a formar sus presidentes, etcétera, y a partir hasta el día de hoy. Entonces, mire, entonces, esto a consecuencia de qué? De que ya América se estaba independizando. Pero todavía España no se había ido de toda la América. Faltaba todavía Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Pero ¿cuándo sucede esta independencia? Pierde justamente en el año de 1898. Por eso acá decimos, a finales del siglo XIX España vive una crisis general. ¿Por qué? Porque ya no tenía de dónde tener la economía. Porque pierde todas sus colonias. Corrupción política, conflictos sociales, crisis económica, y todo ello se viene a sumar el llamado desastre del 98. ¿Claro? Con el que España, a ver, ¿alguien tiene activado su micrófono? Le voy a pedir que mutee, por favor. Entonces, con que España pierde las últimas colonias en el extranjero, o sea, Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Entonces, Cuba, por ejemplo, se independiza en 1896. Filipinas ahí nomás, 1897. Y definitivamente Puerto Rico, 1898. Entonces ya España no tiene de dónde económicamente sobrevivir. Tendrá que vivir de la propia España. Entonces se da una crisis general. El resultado, una sensación permanente de pesimismo. Imagínense, pues, ¿no? Que ya hay una crisis constante. España vive uno de sus peores momentos, ¿no? Uno de sus peores, porque hay otros momentos que también vive España. A raíz de esto surge un grupo de escritores preocupados por los problemas del país, por el tema de España. Se les conoce con el nombre de Generación de 98. Entonces, surge un grupo de jóvenes escritores por esa época, preocupados. Oye, ¿qué va a ser de España, de su futuro? Y a esto se les conoce como la Generación del 98. ¿Quiénes son este grupo de la Generación del 98? Unamuno, Baroja, Azorín, Antonio Machado y Valle Inclán, entre muchos, ¿no? Pero los más conocidos, los que resaltan en la literatura, son Unamuno, Baroja, Azorín, Antonio Machado y Valle Inclán. Sentían la necesidad de regenerar el país europeizándolo, o sea, que camine a la par como Inglaterra, que camine a la par como Francia. Dice, ¿por qué podemos nosotros ya ahora ser el patito feo de Europa? No, tenemos que ingresar a como estos países son. Y cambiando las estructuras económicas y sociales. ¿Se dan cuenta? Entonces, a raíz de todo esto, este grupo de escritores fomentan y dicen que ya es el momento, la necesidad de regenerar el país. Y ahí está el gran Miguel de Unamuno. Por cierto, acá ya entraba en sus años, pero cuando inicia en la Generación del 98 es muy joven, a partir de los 32 años, ¿no? Y vive muchos años él y sigue regalándonos su literatura. Y los temas que preocuparon a Unamuno fue el problema de España, que en ese entonces vivía la crisis constante porque ya no tenía, como vuelvo a repetir, las colonias respectivas. El problema religioso, acuérdate, España es netamente un país neto católico, religioso, ¿no? Y aquí habían ya ciertos problemas. Y también el otro era el problema de la identidad. Muchos españoles ya no se sentían españoles. Muchos migraban, se iban a Inglaterra, se iban a Francia, se iban a Italia, ¿no? A diferentes países europeos, y por ende se estaba perdiendo lo que era la identidad. Es lo que más o menos a nosotros nos sucedió en los años 80 y 90. Muchísimos peruanos migraron, y ahí de repente ustedes conversan con sus padres,
les van a hablar. En esas épocas de los 80 a los 90 era dificilísimo en el Perú vivir. Teníamos toda clase de crisis económica, ni qué decir social, el terrorismo. No sabíamos pues si mañana íbamos a estar porque un coche bomba te alcanzaba, o si de repente un enfrentamiento, ¿no?, que se daba, o sumidos en la absoluta oscuridad, porque los apagones que se daba, muy bien, claro, muy bien, Selene, como más o menos Venezuela, una inflación bárbara, ¿no? Felizmente el Perú cambió. Entonces España vivía eso, el problema de identidad, que igual en ese entonces nosotros vivíamos también nuestro problema de identidad. Y más aún, pues que ni siquiera la selección de Perú clasificaba en los mundiales, porque el último mundial que fue, Perú fue en el año, bueno, el penúltimo diría, ¿no? Fue en 1982, imagínense. Y después, ¿no? Entonces, ya había muchas cosas que nos faltaba como identidad. Pero ahora no, pues ahora ya nos sentimos más peruanos que la mazamorra, más peruanos que el oyuco, más peruanos que la papa, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos identidad. Del Perú ya se está diciendo mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa habla esta novela de Miguel de Unamuno? Niebla, es la que vamos a analizar el día de hoy. ¿Por qué niebla? La niebla es la tristeza, la soledad, la burla y la humillación que Unamuno hace soportar a Augusto. Augusto es el personaje principal de Niebla, ¿ya? El personaje principal de la novela Niebla. Entonces acá estamos, miren, frente a esto, ¿verdad? Frente a esto. Entonces, ¿por qué niebla? Porque la niebla, pues la tristeza es lo que creo que a nosotros nos sucede, ¿no? ¿Qué pasa cuando amanece día con neblina en mi Perú? A ver, ¿qué es lo que yo he podido constatar en los años bueno, en los días que he estado trabajando por allá, ¿no? O sea, la niebla, pues es un poco de tristeza, ¿no? Parece la soledad, ¿no? Un poco parece que no hay alegría en sus... Pero cuando sale el solcito, pues ya es otra cosa. Entonces, por eso le pone a su novela Niebla el gran Miguel de Unamuno. ¿Ok? Los personajes principales, Augusto Pérez, ojo, Augusto Pérez, que es el personaje principal, aquí está más o menos. Miguel de Unamuno, ojo, él también es personaje, o sea, el mismo escritor es personaje. Eugenia Domingo, acá está la gran Eugenia, sus diferentes facetas. Y Víctor, que es uno de los amigos de Augusto Pérez. A ver, ¿cómo es que se da esta novela? El argumento. El protagonista Augusto, ojo, es el personaje principal de esta novela, es un joven rico que se enamora de Eugenia, pero esta la rechaza, Eugenia la rechaza. Más tarde Augusto comienza a cuestionar el sexo femenino y dice, sí pues, las mujeres no deberían de existir, porque las mujeres hacen sufrir al hombre. Yo le pretendo dar todo, mi riqueza y todo, sin embargo, Eugenia me rechaza. Entonces dice, pues las mujeres son así, y comienza a cuestionar el sexo femenino. Y por eso decide pedirle matrimonio a Eugenia para ver qué dice ella. A pesar de su rechazo y todo, pero él ya va con una nueva treta y le plantea matrimonio, pero a la vez le habla de toda la riqueza que tiene Augusto. Y ante eso ella acepta, Eugenia acepta en un momento de confusión, pero más tarde lo rechaza. A veces suele pasarnos en la vida eso, ¿no? Tenemos nuestros 5 minutos, pues, de que no sé qué me pasó y por qué lo acepté, no sé qué me dio o no sé qué cosa en mí sucedió, total es que yo acepté. Y eso es lo que le pasó a Eugenio. Pero después recobra un poco la razón y lo rechaza nuevamente y le dice, no, esto no debe ir más allá. Esto hace que Augusto vaya a consultarle a Miguel de Unamuno. Entonces, mire, ahí ya ingresa como personaje el mismo autor. Le dice,
que es solo un personaje. Mira, le dice, pero ¿por qué, Miguel? ¿Por qué me sucede todo esto? ¿Por qué me sucede? Imagínate, yo tengo riqueza, yo tengo todo esto, ¿por qué Eugenia me rechaza para casarme? ¿Y sabes qué le responde Miguel? Le dice, allí él le dice que tú, Augusto, eres solamente un personaje de mi novela. Yo te he creado para que así sea. Y que está destinado a morirse, le dice inclusive. Así que ya lo sabes ahora, ¿cuál va a ser tu fin? Tu fin es que te vas a morir. No a suicidarse, y así lo hizo, ¿no? No es que se va a suicidar, ¿no? Y en eso, así más o menos termina esta obra, que en su momento, ¿por qué alcanzó? Y hasta ahora, porque también tiene una especie de filosofía de la vida. Son situaciones. Aquí entonces Miguel de Unamuno actúa como un eminente omnisciente, ¿no? El creador, el que va a decir qué cosa tiene que hacer, y al final le va a consultar. Augusto le dice, oye Miguel, pero ¿por qué tengo que yo suceder todo esto? Y ahí le dice, ¿sabes por qué? Porque yo te he creado como mi personaje de mi novela. ¿Y cuáles son los temas que toca en esta novela el gran Miguel de Unamuno? Los temas principales son el amor y la filosofía, pues, ¿no? La filosofía, el por qué. ¿Qué pasaría, mis queridos alumnos, si nosotros supiéramos nuestro destino? Como por ejemplo ya acá Augusto se entera de su destino cuando le conversa con Miguel de Unamuno. ¿Qué sería? A ver, participación de ustedes. ¿Están allí? Alumnos, mis queridos alumnos. Sí, profe. A ver, ¿qué sería? ¿Qué sería? Sería algo loco. ¿Ah? ¿Qué sería? A ver. ¿Qué sería? Imagínate que tú ya sabes lo que te va a suceder de acá pues a 20 años, por ejemplo, o a 30, 40 años. Es más divertido si no lo sabes. Exacto, es más divertido si uno no lo sabe. Si Y no, ¿por vive, qué? Si ya sabes. claro, y vive más tranquilo, ¿verdad? Imagínate, te dice de acá a unos 30 años te vas a morir, ¿eh? Entonces ya no tiene sentido, pues, lo que vas a vivir. Entonces, mira, ese tipo de preguntas, el gran Miguel de Unamuno, al escribir esta novela, Niebla, toca esos temas, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es lo que a veces el hombre pues quiere. El hombre siempre, te voy a decir, mis queridos alumnos, el hombre no está contento con lo que es. En los tiempos antiguos, mucho se hablaba, por ejemplo, del elixir de la vida. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar del elixir de la vida? Sí. Sí, Ya, profe. claro. Por ejemplo, allí ya no los químicos, sino los otros, los antiquímicos, pero que tienen que ver con la química. ¿Cómo le llaman a ellos? Alquimistas. Muy bien, mi querido. Los alquimistas. Estos alquimistas comenzaron a querer inventar, a crear, por ejemplo, el elixir de la vida. O sea, la eterna vida, ¿no? Que ibas a tener. O la eterna. Buscar la piedra filosofal. Exacto. Entonces tienes que tú buscar y en eso, ¿no? Surgen los alquimistas. Pero eso pues es como cuando el hombre no está contento con lo que es. Y eso también un poco el gran Miguel de Unamuno nos plantea en su obra Niebla. La historia de Niebla es en sí muy simple y no contiene ninguna complicación en el argumento. Lo difícil es entender completamente al protagonista, en este caso Augusto, cuyas meditaciones de contenido filosófico y metafísico a veces son reflejos de las bases del pensamiento de Miguel de Unamuno. Entonces, mira, cómo tú, al leer Niebla, sabes qué piensa y qué cosa es Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, por momentos es filósofo y por momentos es metafísico. Miguel de Unamuno fue uno de los autores más importantes de la generación del 98 y nos los demostró con su obra Niebla, que hasta el momento no conocía, pero al informarme sobre ella,
creo que es una novela que tengo que leerme sí o sí. Eso es mi conclusión, mi recomendación, mis queridos alumnos. Si te gusta esto un poco, el averiguar el porqué de las cosas, esta reflexión que tú de repente has hecho alguna vez en tu vida, pues lee a Miguel de Unamuno y por ahí vas a encontrar quizá algunas respuestas. Hay una actividad, mis queridos alumnos, sí, pues así es la vida, tenemos que cumplir, ¿no? ¿Qué hechos hicieron para que apareciera la generación del 98? Sencillísimo, ¿no? Entonces ya usted repase las diapositivas y ahí está, sustenta tu respuesta. ¿Qué argumento utiliza el narrador para intentar convencer a Augusto? Ya estamos hablando de la novela. ¿Qué argumento utiliza el narrador, o sea, Miguel de Unamuno, para intentar convencer a Augusto de que no es solo una creación? Argumenta. Ya también hemos conversado. Según tu opinión, ¿en qué nos parecemos a Augusto y en qué nos diferenciamos de él? ¿Crees que los hombres tenemos un destino predeterminado? Sustenta tu respuesta. Entonces, tus opiniones que al final nos diste podría ser parte de, ¿no? Cuando yo te pregunté y te dije, ¿qué pasaría si nosotros ya conociéramos nuestro destino? Entonces, por allí, de acuerdo a lo que hemos conversado y de acuerdo también a lo que plantea Miguel de Unamuno, haces tu respuesta, ¿ya? Grafica Miguel de Unamuno y esto, por favor, me lo envías durante la semana a través del Gmail, ¿ya? Para ir poniéndote tu nota. Creo que esta es ya la tercera o cuarta tarea, ¿eh? Entonces ya vendría a ser cuarta nota o tercera tarea. Eso ya lo voy a ver en el registro. Muy bien, mis queridos alumnos, ¿alguna pregunta? Por favor. Si tienen alguna pregunta, algo que hacer, ahora sí nuevamente activen sus cámaras porque ya vamos a llamar lista, vamos a despedirnos. ¿Bien? A ver, ¿alguna pregunta, mis queridos alumnos? ¿Algo que decir? ¿Nada? No, profe. Todo claro, ¿verdad? Hay que tener entonces presente que Miguel de Unamuno pertenece a la generación. Sí, a ver, acá hay una pregunta. Profe, para la exposición solo debemos de poner la biografía del creador de la obra y esto. A ver, en la exposición es sencillísimo, ¿no? Si quieres, preparas tus diapositivas, con eso te vas guiando, ¿no? Así como más o menos yo preparo mi clase y haces un comentario, etcétera, ¿no? Y lo primero que tienes que tocar es el saludo respectivo, muy bien. Después de ello viene el autor, una pequeña, así pequeñísimo, digamos, compendio de su biografía del autor, pequeñísimo. Luego pasas a lo que es ya tu exposición y harás un análisis literario, tu exposición referente a tu tema en sí, al tema en sí, qué cosa es la obra, y de repente por allí tocas a los personajes. ¿Listo? Eso vendría a ser. Entonces, ¿cómo va a ser tu exposición? Más o menos así como si usted me estuviera contando una película. ¿Por qué? Porque ya lo has investigado, lo has leído. Ojo, no es leer las diapositivas. Las diapositivas a mí me orienta, a mí me hace ver qué cosa usted ha preparado. Y usted me va diciendo, me va a señalar. Puedes ir leyendo, pero a la vez haz comentarios también. O sea, no se trata de leer las diapositivas, porque eso no es una exposición. Exposición es saber el contenido, saber lo que usted está, lo que me va a exponer. ¿Claro? Y eso vendría a ser tu prueba bimestral, tu examen bimestral. Muy bien. Si no hubiera más preguntas, aquí está. Vamos a llamar lista. Perdón. Paramos la grabación.